Vamos a comenzar esta mañana. Oremos antes de empezar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, juntos. Gracias porque vamos a oír tu palabra y la fe va a ser impartida a nuestros corazones, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual nosotros vamos a entender y comprender mejor acerca de la sanidad que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Abramos nuestras Biblias en Proverbios 4, 20 al 22. El tema de hoy día es: la palabra de Dios es medicina infalible. No falla. Así como nosotros podemos experimentar la palabra de Dios y tener los beneficios de ella en otras áreas de nuestras vidas, también podemos tomar la palabra de Dios para nuestros cuerpos. Proverbios 4, 20 al 22 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo, ¿no? Hay una medicina que está en la palabra y las indicaciones de nuestro Dios, cómo tomar nuestra medicina. Esta medicina que está en la palabra, tú no corres el riesgo si tomas una sobredosis. No tienes que comprarla. Es una medicina gratis. Jesús pagó el precio por nuestra medicina. No importa qué enfermedad o qué dolencia estés sufriendo, la palabra de Dios es suficiente. Es la medicina eficaz. No importa el nombre que tenga la enfermedad, su palabra es suficiente. Es medicina efectiva. Si sus resultados satisfactorios no se notan de inmediato, puedes duplicar la dosis, triplicarla. No hay problema. Como cualquier otra medicina, la palabra de Dios debe ser tomada para ser efectiva. El que necesita ser sanado, necesita tomar la medicina de la palabra de Dios. Así como en lo natural ninguno de nosotros vemos a los padres tomando la medicina por sus hijos que están enfermos, o hermanos tomando por sus hermanos la medicina, también es necesario que nosotros aprendamos a tomar en una forma individual nuestra medicina espiritual. Y debemos tomarla varias veces al día. Cuando nosotros vamos al médico, nosotros le hablamos a él todos los síntomas que tenemos, ¿no? Él nos da una receta y con esa receta nosotros vamos y compramos la medicina. Ninguno, después de haber ido al médico y comprado la medicina, deja la medicina en una mesita, porque ella no va a hacer ningún efecto en la mesita. He visto personas en casas que dejan la palabra abierta, la Biblia la dejan abierta ahí, ¿no? Pensando que es un libro, ¿cómo se llama?, de suerte. No sé qué cosa piensan, ¿no? Que por estar ahí la Biblia abierta va a protegerlos, dicen. No, la palabra de Dios debe estar en tu corazón. Es como si un agricultor tuviera todas las semillas necesarias para plantar en un huerto y las deje ahí y espere que porque tienen las semillas de diferentes frutos, ellas van a dar resultados por sí solas. Hermano, eso no funciona. Si tú siembras la palabra de Dios en tu corazón, permaneces regando la palabra y permaneces firme, entonces ella dará el resultado de la sanidad para tu cuerpo. Siempre. Dios no falla. Él es el médico de médicos y todavía nos regala la medicina. ¿Alguna vez han ido a un médico que le han regalado la medicina? ¿Ah? Son pocos, ¿ah? Que vienen los visitadores médicos y como tienen ahí una buena cantidad de ruma de medicina, agarran y te regalan la medicina. Recuerdo una vez en un hospital una hermana me había regalado medicinas. Me había regalado bastante medicina, entre ellas una que era muy cara, era un antibiótico fuertísimo.
y solamente tomaban algunos tipos de personas con una enfermedad específica. Entonces ella me regaló la bolsa de medicina y yo dije, bueno, voy a ir para el hospital. Pero voy a entregar en las manos de la enfermera del pabellón, fui al hospital Loaiza y dije, y voy a ver que ellos den la medicina a la persona que la necesita. Pero yo no sabía qué es lo que tenía en mis manos, tenía una medicina que necesitaba una persona y que no podía comprarla. Entonces fui donde la enfermera, fui de pabellón en pabellón hasta que una enfermera se le abrió los ojos y dijo, no puedo creer, has traído esta medicina, ¿tú sabes cuánto vale esta medicina? Y le dije, no sé, alguien me lo dio para que lo regale. Y me dijo, quiero llevarte donde el paciente que necesita esto. El hombre se puso a llorar, dijo, yo nunca hubiera podido comprarla. Pero yo aparte de esa medicina le dije, ahora voy a predicarte la palabra, ¿no? La medicina que el Señor ha comprado, que nos ha dado, no tienes que esforzarte para obtenerla. No tienes que ganar méritos. Todo es por fe. La palabra de Dios debe ser tomada para ser efectiva. No funciona si la pones en la mesita de noche. Tiene que ser tomada de acuerdo a las indicaciones de tu médico. El médico de médicos, nuestro sanador. Si sigues las instrucciones de Dios tan fielmente como lees de un doctor humano, verás asombrosos resultados. Si sigues al pie de la letra conforme el médico te dice que tú tomes tu medicina, porque esta medicina es infalible, tu doctor, el Señor Jesucristo, entonces tú vas a ver asombrosos resultados. Tanto que vas a decir, Dios mío, ¿era tan fácil? Yo tengo un hermano, mi hermano mayor, él en cierta oportunidad fue a una fábrica, él es ingeniero electrónico. Y en esto del trabajo que él realizaba, sus manos estaban sucias. Había pasado cerca a una mesa y en la pata había una astilla. Cuando él atravesó rápidamente, esa astilla se metió en su pierna, en la parte de adelante de su pierna. La pierna comenzó a infectarse, ¿no? Y mi hermano estaba cada día peor. El problema con mi hermano es que él era incrédulo. En una oportunidad había nacido su hija con las caderas descolgadas, era bebita, y mi cuñada me pidió para que fuera a orar por la bebé. Cuando yo fui con una pastora, hoy día la pastora Rosita Silva, fuimos, oramos, y luego mi cuñada tenía que llevar a la bebita a su evaluación con el pediatra. Cuando el pediatra comienza a hacerle así las piernas, entonces mi cuñada lo miró asombrada y le dijo, doctor, ¿qué está haciendo? Y le dijo, quiero ver cómo están sus caderas. Entonces ella para nada dijo, ¿no? La radiografía que le tomaron resultó que tiene cadera descolgada, no dijo nada. Entonces el doctor le dijo, ¿cómo la ve, doctor? Le dijo, es una niña sana, dijo. Cuando mi cuñada le contó a mi hermano, él dijo, claro, ¿cómo mi hija va a nacer con la cadera descolgada? Nunca tuvo cadera descolgada. Ahora, él estaba viendo la radiografía. Había pasado el tiempo y él tenía este problema en la pierna. Y la pierna se le comenzó a hinchar. Los médicos comenzaron a sacar tejidos y se hizo un hueco. Él tenía que colocarse un ácido dentro de la pierna. La pierna se le hizo grande y le dio un problema de flebitis. Los médicos dijeron, si sigue así este problema, le vamos a tener que amputar la pierna. Un día le dijo, doctor, saque todo lo que tenga ahí. Y abrió, y llegó hasta el hueso. Estaba llegando ya en el límite del hueso donde se podía engangrenar. Entonces, él comenzó a caminar rengueando. Y eso de caminar así, se le creó un bulto en la parte de las ingles. Y una noche llama el cuñado de él y quería hablar con mi mamá y también quería hablar conmigo, ¿no? Porque mi hermano estaba desesperado por lo que estaba pasando. Y yo quería hablarle de la palabra. Pero yo quería ver el momento preciso que él pudiera no solamente oír, sino oír con atención. En una de las cosas que el Señor dice en Proverbios 4:20 es, hijo mío, está atento a mis palabras, porque de lo contrario no va a producir nada. La gente oye, ¿no? Viene a la iglesia, escucha en el culto el mensaje y cuando salen, se le pregunta, ¿de qué fue la prédica?
déjame que piense, ¿de qué fue? Estaban de cuerpo presente, pero estaban al mismo tiempo ausentes. No es oír de cualquier manera. Cuando nosotros estamos frente a la palabra, estamos oyendo hablar a Dios, a nuestras vidas, a nuestros corazones, queriendo que nosotros creamos conforme Él dice en su palabra. Entonces, mi mamá me dijo, vamos a la casa de tu hermano para que ores por él. Como que yo fuera un amuleto, ¿no? Que sería como si yo fuera Dios. Y que me estaba empujando para llevar. Yo le dije, no voy a orar por él. Le dije, no voy a ir a la casa de él. Espérate, mamá, yo sé, le dije, en el momento preciso yo voy a orar por él. Como yo no fui a su casa, él fue a la casa. Y yo estaba en ese día escuchando una prédica que se llamaba Fe y Confianza en Dios. Cuando llega mi hermano comienza a caminar así y me mira como diciendo, dime algo, ¿no? Como yo no le dije nada, él entró, fue al baño y mi mamá ahí aprovechó a decirme, por favor, tienes que orar por tu hermano. Le dije, mamá, espérate, le dije, no me presiones. Yo sé en qué momento voy a hablar con él la palabra. Y cuando mi hermano salió, yo le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, muy mal. Me contó todo del bulto que había salido y todo. Y yo apagué mi cassette y se sentó conmigo. Le comencé a hablar del amor de Dios y él se puso a llorar. Nadie puede sembrar en una tierra que no está preparada. Tenemos que quitar todas las cosas malas y todas las tradiciones de los hombres y todos los engaños del diablo para que recién la palabra de Dios sea sembrada. Y yo comencé a decirle, tú crees esto, pero la Biblia dice aquello. Y comencé, la Biblia dice aquello, la Biblia dice esto, la Biblia dice... Entonces él agarró y comenzó a prestar atención. ¿Sabe lo que viene cuando nosotros prestamos atención y oímos la palabra? Fe. En este momento yo le estaba predicando la palabra de Dios para sanidad, para que él fuera sanado. Y él me dijo así, ¿puedes orar por mí? Ya estaba listo. Sí, le dije, voy a orar por ti. Ahí impuse las manos sobre él, oré por él, y él recibió por la fe. Los siguientes días fueron días en los cuales él comenzó a aprender lo que él tenía que hablar. Inclusive cuando él salió de la puerta de la casa a la compañía que tenía a 2 puertas, el vecino le dice, te veo muy mal, estás muy mal. Y él le dijo así, estoy sano por las llagas de Jesús. Y lo miró, y mis hermanas escucharon que trabajaban con él. Una de ellas vino a la casa y dice, ¿le has predicado? ¿Le has predicado? Sí, le dije, él ha recibido. Al poco tiempo el médico dijo, tiene que comprarse una venda para que crezca, porque si no, de lo contrario le iban a tener que hacer un injerto, porque había un hueco. Él se colocaba un ácido ahí. Entonces, él no necesitó esas vendas porque el Señor restauró toda la piel, todos los tejidos. ¿Sabe qué? Es asombroso. Es asombroso realmente lo que la palabra de Dios, lo que nuestro Dios opera en nuestras vidas cuando tan solamente le creemos. Tenemos que prestar atención. Vayamos a Hebreos, capítulo 4. Estamos viendo el primer punto. Poner atención y oír. Poner un oír, poner nuestro oír con atención. Proverbios 4. Hebreos. Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Versículos 1 y 2. 1 al 3 vamos a leer. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo,
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando a quién? ¿A quién se está refiriendo? A Israel. El Señor le dio una promesa de entrar y poseer la tierra prometida. Pero ellos fueron, ¿no? Y su oír no fue acompañado de fe. Aunque la obra del Señor Jesucristo ya fue completa, terminada para nuestra sanidad, porque también Él murió por causa de nuestras enfermedades, muchas personas no van a entrar a ese lugar de experimentar la sanidad para sus cuerpos, porque están oyendo con unos oídos pesados. Están anteponiendo a su oír lo que ellos han creído toda la vida. Mi iglesia no me ha enseñado así, mi pastor no me ha enseñado así. Mi pastor dice que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Mi pastor dice que yo tengo que llevar la cruz de Cristo. Tú no tienes que pagar el precio por las enfermedades. Hay una clase de aflicción que nosotros tenemos cuando predicamos el Evangelio. Hay situaciones y adversidades que no las manda nuestro Dios, es el diablo, para frenarnos en hacer el ministerio, para realizar la obra que el Señor nos ha encargado. No es Dios quien está contra nosotros, no es Jesús quien está contra nosotros, es el diablo. El único enemigo que tenemos, va a estar ahí en cuanto nosotros estemos en este cuerpo, es el diablo. Pero tú le tienes que resistir firme en la fe. Saca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y apaga todos los dardos de fuego que el enemigo viene a traer contra tu vida. Y di, no, escrito está. Habla la palabra, habla la palabra. Toma tiempo para que tú te puedas oír a ti mismo hablando la palabra de Dios. Entra en el reposo del Señor. No tienes que hacer ninguna obra. Entra en ese reposo y dale acciones de gracia porque Él ya lo hizo. Aleluya. Vayamos a Romanos, capítulo 10, versículos del 13 al 17. Romanos 10, del 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán si no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, y el oír, N veces, a la N potencia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú tienes que oír la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Las tradiciones de los hombres han hecho que la palabra quede inválida, sin frutos, infructífera. Cuando alguien te predique, tú dile, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Cree, y cuando vas a predicar, enséñale a la gente que lo que ellos están oyendo es Dios hablando con ellos, porque está en su palabra. Esta es la palabra de Dios. Hagan que las personas saquen sus Biblias, que ellos puedan verificar ciertamente si es Dios hablando con ellos. Cuando tú les muestras a la gente lo que está escrito y ellos lo creen, entonces hay cambios, hay bendiciones. Toma el tiempo poco a poco, porque muchas personas creen diferente. Pero la palabra de Dios los va a cambiar.
Amén. La palabra de Dios, al ser oída, produce fe. Jesús nos envió a predicar. Nosotros predicamos la palabra, la gente oye y el oír produce fe que los lleva a recibir. Nosotros predicamos la palabra, la gente oye, el oír de la palabra en ellos produce fe. Y el oír de la palabra los lleva a recibir. Es un proceso. No es que tú vayas y le impongas las manos, es que tú le enseñes que es la voluntad de Dios que ellos sean sanados. Pero esto requiere que el hombre ponga atención a lo que Dios dice. El problema mayor de la gente es que no oye con atención. Mucha gente no oye con atención. Vayamos a Mateo 7, Marcos 4, 23 al 24. Marcos 4, 23 y 24. Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad cómo estás oyendo. Si estás oyendo diciendo, yo no creo en eso, yo no voy a creer así, yo no creo, no, así no. Yo creo que Dios es bueno, pero que Él es soberano y Él sana a quien Él quiere. Tengo que orar si es su voluntad. ¿Quién soy yo para obligarle a Dios que Él haga algo? Nosotros no le obligamos al Señor que haga algo que Él no quiere. Nos acercamos sabiendo primeramente lo que Él quiere. Sabemos su voluntad está escrita. Lucas 8, 18. Mirad pues cómo oís, porque porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún de lo que piensa tener, se le quitará. Dios da, pero Él no quita. Él da, pero Él no quita. Aquel que oye la palabra de Dios siempre va a recibir. Pero aquel que no quiere oír, el diablo vendrá y le quitará. Le robará, le engañará. En la parábola del sembrador, vamos a ir a Lucas capítulo 8, vamos a leer los versículos del 4 al 15. Vemos 4 tipos de personas que oyen. El sembrador sale a sembrar la semilla. Nosotros cuando estamos predicando aquí a ustedes y cuando ustedes están compartiendo con otros la palabra, ustedes están sembrando. Ustedes están sembrando en la gente, están sembrando palabras específicas, están sembrando, bendiciones en forma particular que Dios ha traído para sus vidas. Pero es importante cómo la gente oye. Cuando yo vi que algunas personas no recibían, y yo sé que algunos no van a recibir, porque esa es la verdad, yo primero me frustraba. Porque yo creía que de una manera automática, sin la voluntad de la persona, Dios iba a hacer todo. Si así fuera, Él no necesitaría que nosotros prediquemos su palabra. Las palabras de Jesús siempre fueron, según tu fe, te sea hecho. Jesús no pudo hacer ningún milagro, sino unas cuantas sanidades en Nazaret, porque la gente comenzó a verlo a Él como un hombre normal. No como el enviado, no como el Mesías, el Cristo, el ungido. Y cuando la gente se comenzaba a morir, decía,
Señor, ¿pero qué ha pasado? ¿Quién ha fallado? Yo decía, no, Señor nunca falla, yo soy la que he fallado, yo soy la que he fallado, yo soy la que he fallado. Y venía la condenación a mí. Y lloraba y me desesperaba. Después cuando entendí, ¿no?, de que nuestra parte es compartir la palabra, a la gente oír y creer y actuar en ella, entonces esa carga, ese peso, esa responsabilidad que yo pensaba que tenía, se me quitó. Pero he visto la gente que oye atentamente a la palabra de Dios y toma esa palabra para su vida, ellos reciben. Un doctor fue uno de los accionistas de una clínica acá en Lima. Este doctor le dio cáncer al páncreas. Entonces yo fui, una amiga me dijo, vamos a compartirle, pero toda la gente le tenía miedo porque era una persona un poco orgullosa, déspota, y inclusive no saludaba a los trabajadores de la clínica, pasaba de largo, ¿no? Y el apodo de él era el diablo. Era una cosa espantosa ver que a una persona le puedan decir el diablo. Y esa hermana me dijo, Sofía, por favor, vamos a que le prediques. Entonces fui y comencé a compartir la palabra, y el asombro fue para mi amiga, porque yo no lo conocía, cuando él se pone a llorar. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo, ¿no?, que quebranta la piedra. Y a veces hay corazones duros, ¿no? Yo dejé de oír lo que ella me decía. Yo dije, ¿sabes qué? No me hables acerca de él, su apodo, ni cómo él es. Déjame que vaya y comparta la palabra. Y en eso yo hice la oración de entrega y él llorando, su esposa estaba ahí presente. Yo había llevado 10, en ese tiempo, cassettes sobre sanidad de un predicador que había venido acá al Perú. Y había puesto todo en una cajita. Y le dije, doctor, acá está todo lo que usted necesita oír sobre sanidad. Él me miró y me dijo, como médico, ¿no?, habló y dijo así, ya con lo que tengo es suficiente, me dijo, tengo paz en mi corazón. Lo que he recibido ya hoy día, yo ya tengo tranquilidad y sé que si me tengo que morir, me voy a ir con el Señor. Y dije, doctor, pero usted puede vivir muchos años más de vida. Dije, doctor, esa es la voluntad de Dios. Quiero dejarle estos cassettes. Le dije, por favor, escúchelos. Y él me respondió, llévatelos, porque yo ya estoy tranquilo. Me dijo, llévatelos nomás, no te preocupes más. Y así mismo fue. Hay gente que cierra sus oídos y no quieren oír más, porque no creen. No creen. Y no quieren tener falsas expectativas, piensan. Ni esperanza. No dice, ¿para qué me voy a esperanzar? Y si no sucede. Yo digo, ¿y si sucede? ¿Por qué no intentarlo en todo caso? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no comenzar nosotros con dolencias pequeñas? Comenzar a recibir ya la palabra de Dios como nuestra medicina para cosas pequeñas en nuestros cuerpos. Como en la gripe, no corras ahí a comprar un comprimido para la gripe, para el dolor de cabeza. Ejercita tu fe ahora. Y cuando llegue el día, que puede llegar el día malo, tú vas a estar plenamente convencido de que puedes echar y el síntoma estar poco tiempo en tu cuerpo y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí que necesite esta sanidad para su cuerpo? ¿Hay alguien que necesita? ¿O todos estamos con la manifestación de la sanidad? Porque hay cosas que son a veces que hemos arrastrado por mucho tiempo. Pero yo te quiero decir en esta mañana, ¿no? No permitas más que el diablo continúe ahí, con sus mentiras. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Escucha, échalo fuera en el nombre de Jesús. No recibas un poco de su bendición. Recibe todo lo que Él te ha concedido. Sanidad es una parte que nos pertenece en Cristo Jesús. Es algo que no es una promesa, no es algo que va a pasar en un futuro, es algo que ya fue, es un derecho. Nos pertenece la sanidad, nos pertenece la salud, nos pertenece vivir vida abundante. Escucha, vida abundante. No dejes que tus familiares se mueran. Háblales la palabra.
Ora para que sus oídos sean abiertos, para que sus ojos sean abiertos y ellos puedan ver con toda claridad lo que Jesús ya hizo. Vayamos acá a Lucas, Lucas capítulo 8, versículos a partir del 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Ahora nosotros sabemos que esa semilla, ¿no?, después con la explicación de la parábola, no es tan solo una semilla natural, es la palabra de Dios que es semilla incorruptible, es semilla infalible. Inmediatamente cuando la palabra del Señor es sembrada en nuestros corazones, ¿no?, va a venir alguien para intentar, no para robarla, para intentar quitarla de ahí. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Sabes qué? No puedes permitir, así como hierba mala en tu jardín, no puedes permitir mentiras del diablo en tu corazón. No pueden crecer juntos. Van a terminar robando la verdad de la palabra. Pero otra parte cayó en una buena tierra. Otra parte cayó en una buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Esas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Ellos escucharon la palabra, pero no todos la recibieron conforme Él las dijo. No todos los que estaban ahí junto a Jesús recibieron. La Biblia, cuando habla de la mujer del flujo de sangre, dice que había una gran multitud que lo apretaban. Pero había una mujer que decía, porque ella oyó. Ella había estado en una condición terrible, 12 años, con flujo de sangre. Pero ella, cuando oyó hablar de Jesús, ella comenzó a decir: si tan solamente tocare su manto, seré salva, seré sana, seré libre. Si tan solamente. Ahora, ella tuvo que hacer un esfuerzo y también cuidarse, porque esas mujeres eran apedreadas. Pero a ella no le interesó. Ella fue donde Jesús. Y ella fue a Jesús y se hizo paso entre la multitud. Yo me imagino la sangre siendo derramada. Pero ella fue y decía, porque ella había oído. La fe vino por el oír, cuando alguien le habló. Y dice que Jesús sintió que poder salió de él. Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para sanar. Y ella hizo una demanda del poder de Dios. Instantáneamente, ella quedó sana de su azote. Instantáneamente. El oír con fe hace que tú puedas ir más allá de lo que la gente común recibe. Grandes cosas hará Dios. No, grandes cosas ha hecho Dios. Ya los hizo por ti. A veces hablamos futuro, futuro, futuro. No, hoy es el día. Hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día que hizo el Señor. Hoy es el día que me gozo en sus bendiciones, en mi sanidad, aunque no lo vea. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ellas son vida a los que las haya, y salud, medicina para todo su cuerpo. En Lucas 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis
lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Nosotros venimos para oír y para hacerlas. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿No? Profundidades. Nadie edifica una casa superficialmente. ¿Han visto cuando están construyendo cómo cavan? Y cavan para poner los fundamentos, los cimientos. Así también. Nosotros simplemente no leemos de cualquier manera, no meditamos acá y no. Hay un tesoro escondido dentro de nosotros, que nosotros tenemos que cavar para encontrarlo. Su palabra es un gran tesoro. Es una perla de gran valor. Si nosotros oímos, Jesús dijo, no. Si tú oyes, para poner por obra, entonces vendrán los problemas. Puede venir el diablo a querer robar tu salud, pero no te va a poder mover, no te va a poder destruir. La vida de la enfermedad se irá, porque la vida de Dios destruirá esa enfermedad en ti. Tenemos victoria en su palabra, tenemos victoria en Jesús, tenemos victoria sobre las enfermedades, tenemos victoria sobre el dolor. No seamos pasivos con la palabra, seamos gente diligente, en la cual decimos, Señor, yo voy a creer lo que tu palabra dice, yo voy a tomar de tu palabra, yo voy a beber de esta palabra. Prestar atención es algo tan importante, poner nuestro oído para razonar con Él. Inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. La gente que está enferma comienza a razonar con el médico. Doctor, ¿qué vamos a hacer? Doctor, ¿qué esto o lo otro? La persona más importante para un paciente que esté enfermo no es el que viene a predicar la palabra. La persona que no sabe de la Escritura, no sabe de la palabra del Señor, no es un creyente. La persona más importante va a ser el médico y su familia. Y si el médico le dice a esta persona, ya estás bien, aun cuando tiene síntomas en su cuerpo, ellos cuando vienen sus familiares dicen, el doctor dice que ya estoy bien. Lo mandan a su casa con toda su medicina y se van a su casa aún con todos los síntomas. Es gracioso, cómo creen en la palabra de los hombres. Pero no así la palabra de Dios. Él ya te dio de alta. Ya estás de alta. Agradece por tu sanidad. La gente también cuando recibe un trabajo dice, yo tengo un trabajo, dice, ¿no? Llaman, lo aceptan, ni siquiera ha puesto los pies en el trabajo, pero están dando las buenas nuevas. Ya tengo un trabajo. Y cuando se trata de la palabra, dice, pero ¿cómo voy a decir que estoy sano si todavía me duele? No, no es que tú niegues los síntomas, es que tú hables la palabra, las cosas que no son como si fuesen. La palabra de Dios está por encima de toda palabra del médico. La última palabra, dicen los médicos, la tiene Dios. No, no es la última. Nosotros buscamos primeramente a Él. La primera palabra tiene que venir de Él. Y confiar y permanecer en Él. Nosotros tenemos que inclinar nuestro oído para razonar y para razonar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Él tiene pensamientos buenos. La Biblia nos enseña, vamos a ir a Filipenses capítulo 4. ¿Qué debemos pensar nosotros? Acá dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros debemos pensar en todo lo bueno. La gente está pensando en todo lo malo cuando está enfermo. ¿Por qué? Porque su oír continuo es enfermedad, muerte, enfermedad,
especialmente cuando está en un estado un estado crítico. Y los familiares, ¿saben lo que hacen? Comienzan a hablar entre ellos lo malo. Hay muchas voces en este mundo, inclusive la voz del cuerpo. Cuando hay dolor, ese dolor tiene una voz que te dice, te duele, estás mal. Pero nosotros debemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, transformarnos, no tampoco razonar de acuerdo a lo que si el hermanito recibió o no recibió. No, pero si el hermanito era muy consagrado y él murió. Ni aún mirando eso. Nosotros tenemos que inclinar nuestros oídos a las razones de Dios. Cada uno tiene su propia experiencia con el Señor. Lo que puede haber pasado con esa persona es entre la persona y Dios. No tenemos que meternos en asuntos ajenos. Lo que tiene que ver contigo, tú te encargas de tus asuntos. Vas a la palabra y dices, no, yo voy a encontrar en mi estudio, en mi meditación, en el escudriñar las Escrituras, en hacer la receta de Dios todos los días. ¿Cuántas veces nosotros en el día comemos? 3 y algunos algo más, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de salud que no pueden comer 3 veces al día, comen poquitos, más veces, ¿no? Problemas de gastritis, por ejemplo, es una cosa que uno tiene que darle. Las personas que tienen mayores de edad, tampoco no le puedes dar comidas muy copiosas. Son de poco en poco y son más veces. La medicina, a veces el médico la manda cada 12 horas, cada 8 horas. Y somos así, constantes, y somos personas que hacemos las cosas conforme el médico nos dice. Hagamos las cosas conforme nuestro Padre Celestial nos dice. Vengamos aquí con un propósito de oír, de entender, de comprender, de inclinar nuestro oído a sus razones. ¿Qué significa inclinarse? La palabra inclinar significa doblegarse, humillarse. Es una actitud de sumisión. De reverencia, de docilidad. La persona que se inclina a oír la voz de Dios tiene una actitud o un espíritu enseñable. Por lo tanto, está dispuesta a escuchar lo que el Señor le está diciendo. Dice la Biblia, cuando ayer leíamos Hechos capítulo 14, el caso de Pablo, con ese hombre de Listra, que estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Pablo predicó el Evangelio y dice que él supo que ese hombre tenía fe para ser sanado. El hombre estaba fijando sus ojos en lo que él estaba diciendo. La Biblia nos dice en Santiago que nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humillarnos. También dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un sometimiento. Voy a dejar a un lado lo que yo siento. Voy a votar lo que yo pienso. Voy a humillarme. Hay gente que necesita humillarse, decir, yo he creído esto toda la vida. Pero ¿sabes qué? Voy a dejar de creer así. Porque si no es así, como debo creer, no lo quiero. ¿Por qué es necesario inclinar nuestro oído
y doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Señor? ¿Por qué es necesario hacer eso? Si nos rendimos al Señor, Él podrá actuar en nuestras vidas. Perdonándonos, sanándonos, coronando nuestras vidas de favores y misericordias. Leamos lo que dice el Salmo 103, versículos del 2 al 5. Tú no sabes más que Dios. La vasija no puede decir al que lo formó cómo son las cosas. Hay personas que quieren arreglarle la plana a Dios. Pero dicen, no, no es así, sí es así. Cree conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que tú piensas o has oído, ¿no? Salmo 103, versículos del 2 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Leamos Santiago 1, del 18 al 25. Versículo 18, Santiago 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay un espejo donde tú te puedes ver. No es en el espejo natural donde tú te ves demacrado, enfermo, sino en ese espejo de la perfecta ley de la libertad, que es su palabra. Oímos para no ser oidores y tener conocimiento, sino para perseverar en lo que oímos. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es importante cómo oímos, cómo prestamos atención, cómo razonamos. Decimos, sí, hay que ser como niños para recibir la palabra implantada hasta que ella pueda producir el fruto. Gracias, Señor. Hay gente bebé que nunca ha oído la palabra, que recién nace de nuevo y ponen una atención cuando tú le hablas, inmediatamente se levantan y comienzan a hacer lo que no podían hacer. Cuando yo les hablé de esa mujer que comenzó a correr en el hospital, que tenía la rodilla partida, y el doctor salió detrás de nosotros y nos sacó, a pesar que estábamos en el horario de visita, él nos sacó porque dice que habíamos hecho mucho alboroto. Yo regresé al día siguiente, la cama estaba vacía. Yo regresé porque dije, no, yo tengo que agarrar el nombre de la mujer y llevarla a la iglesia, porque en realidad eso es el propósito, hacer un discípulo de esas personas. Y la cama estaba vacía y las que daban testimonio de lo que había sucedido con esa mujer eran los pacientes que estaban a su alrededor. Dice que el doctor le dijo, esa es histeria colectiva, dijo. No, dijo,
tú estás mal, le dijo el doctor. La sentó y le dijo, doctor, yo estoy bien, le dijo. Yo no podía hacer esto. Bueno, te vamos a sacar una radiografía a la rodilla. Si tú dices que estás bien, entonces la radiografía va a mostrar realmente que tú estás sana. Y fue, la llamó, le sacó, le dijo, estás de alta. Esta mujer oyó, ¿sabes qué? Ella tenía también, no tan solamente se oye, es un deseo de ser sano. Dios no va a hacer nada si tú no tienes ese deseo. Hay personas que no quieren vivir y tú no lo vas a forzar. Aunque hubo una vecina, estaba una vecina que le había dado peritonitis, se le había reventado ¿cómo se llama? El apéndice. Entonces mi mamá me dice, anda allá y ora por ella, ¿no? Fui al hospital y ella me dijo así, ¿quién te ha dicho que yo quiero vivir? Así me habló. Pero en ese momento le comencé a hablar y entendió, ¿no? Le dije, y ella lo que estaba rechazando no era la vida, lo que ella estaba rechazando era a mi persona. Porque ella tenía una tradición que todo el mundo lo tiene acá, ¿no? Pero después que oramos, ¿no? El Señor la sacó de su condición, ¿no? Porque ella comenzó a oír la palabra de Dios. El oír como tú oyes hará un resultado, una diferencia en tu vida. Amén.